Hola a todos. Esta es una pequeña parte de la recopilación de historias de terror que hice de familiares, amigos y conocidos. No son las típicas creepypastas ni historias que están en algún sitio web. Cuando las escuchen se darán cuenta que quise hacer algo diferente a lo que ya abunda en YouTube. Así que si eres fanático de las historias de terror y buscas algo nuevo, aquí vas a encontrar historias que no encontrarás en ningún otro sitio. Los nombres fueron cambiados, pero las historias están tan cual sucedieron. No olviden dejar sus comentarios. Disfrútenlo. Esta historia se titula Sueño extraño. Aún después de pasar por los dolorosos meses, debido a la muerte de mi buen amigo, con quien quedé en malos términos y por lo cual no podía estar tranquila y mi llanto no cesaba, me encontraba dispuesta a dormir después de un largo día de trabajo y de sentir un poco más de calma. Empecé a dormirme, de repente vi todo muy oscuro y finalmente, después de intentar ver y asimilar qué pasaba y en dónde rayos me encontraba, pude comprender que me hallaba en la sala de mi casa. Las luces estaban apagadas y estaba completamente sola, o bueno, eso creía hasta que me di la vuelta. Allí estaba mi amigo que había muerto, parado viéndome. Lo curioso del tema es que no sentí ningún tipo de miedo, a pesar que sabía que él estaba muerto. Me abalancé sobre él, sentía una felicidad tan inmensa de volverlo a ver que lo abracé con todas las fuerzas que tenía. Empecé a llorar y le dije cuánto estaba de agradecida por tener la oportunidad de verle, y cuánto lo extrañaba, pero a la vez le reclamé el por qué se había demorado tanto para manifestarse, a lo cual él me respondió lo siguiente. De pronto todo estaba muy oscuro, que no sabía dónde estaba y que por más que gritaba y llamaba a todos sus parientes y amigos, o a alguien que pudiese ayudarlo, nadie respondía a sus llamados y no entendía qué pasaba, hasta que cierto día pudo comprender qué pasaba. Aunque le había dado trabajo acostumbrarse a que no iba a estar más en la tierra, lo había aceptado. Me dijo, también, algo que no le encontré coherencia, pero algo que tampoco a lo que le pedí explicación, y fue lo siguiente. Incluso me intenté comunicar contigo por medio del pie. Hablamos temas personales, reíamos, sé que tuvimos una larga conversación y al final, le hice una última pregunta y era, ¿qué podía hacer para volverlo a ver de nuevo? A lo que él me respondió que lo llamara cuando estuviese sola, que gritara fuertemente su nombre y que así lo vería. En ese momento, entra una mujer de cabello negro y un hombre robusto, a los cuales no logró reconocerles el rostro, pero sentía que no les gustaba que yo estuviese allí, por lo que me separaron de mi amigo, y en ese momento la imagen empieza a desvanecerse para empezar a ver el techo de mi cuarto. Había despertado de ese sueño en medio de la noche, no sin antes sentir una terrible angustia por no haber podido hablar más con él y por volver a la triste realidad de que él ya no estaba más con nosotros. Al día siguiente, me sigue dando vueltas en la cabeza esa frase incoherente de mi amigo. No logro entender qué quiere decir con que intento comunicarse conmigo por medio del pie. En la noche, después de tener un día muy agitado, es cuando recuerdo con horror algo que me sucedió una noche, días después de su muerte, y a lo cual no había hecho mucho caso. Me desperté en medio de la noche, debido a que sentí como me cogían el pie. Me pregunto si se habrá referido a eso. Y te pregunto a ti, ¿te atreverías a llamar a un pariente o amigo tuyo que ya falleció mientras estás solo después de un sueño como estos? Yo por mi parte no me atrevo. Esta historia me sucedió cuando me encontraba con mi familia de vacaciones en el condominio de mis abuelos. Después de un largo día de buenos momentos, comida y diversión, decidimos que estaba bien irnos a dormir ya. Llegada la medianoche, empezamos a escuchar unos ruidos provenientes de la parte de atrás de la casa, por lo que salimos todos a investigar, y con miedo a la vez porque podría tratarse de un ladrón, pero no había nada allí. De repente, a eso de las 2 de la madrugada, sentimos esos ruidos extraños de nuevo, y decidimos bajar otra vez. En esta ocasión mi abuelo bajó con su escopeta, ya que empezamos a ver como un arbusto se movía, como si hubiese una persona o un animal allí escondiéndose. Mi abuelo no se hizo esperar más y decidió dar un tiro al aire.
Quedamos estupefactos cuando vimos que de allí sale corriendo una persona, pero eso no era lo que nos dejó sin palabras. Lo más terrorífico es que aquella persona no tenía cabeza. Un misterio aún sin resolver. Suelo considerarme una persona bastante cuerda y estudiada para creer en fenómenos paranormales, fantasmas, y cualquier tipo de creencia estúpida como la religión misma. Cosas que no puedo ver, cosas que no puedo escuchar ni mucho menos sentir. Mi nombre es Lina. Esto que acabo de decir, era el pensamiento de aquellos momentos cuando aún no había vivido tal experiencia tan macabra y la cual nunca más deseo repetir y tampoco le deseo ni a mi peor enemigo. Por otro lado, mi esposo es de esas personas que prefieren mantener su vida bajo discreción, prefiere callar sus experiencias por más insignificantes que parezcan, por lo que prefiere evitar hablar de su vida misma, solo lo hace cuando le preguntan algo en particular y lo hace entre dientes. Tenemos un hijo de tan solo 6 meses, el cual ha sido nuestra razón de ser y por el cual nuestra felicidad ha salvado nuestra relación después de tantos días de crisis matrimonial. Trataré de ser breve con la historia que nos sucedió al tratar de buscar un lugar cómodo y económico para vivir en esta pequeña ciudad, reconocida por sus antiguas construcciones y sus silenciosas calles. Mi esposo, Marcos, creía conveniente que nos mudáramos para la casa que ha pertenecido a sus familiares por generaciones. Esta casa tenía aproximadamente unos 150 años, por lo que su aspecto nos invitaba a realizarle varios arreglos. Se nota que hace años nadie pone mano de obra sobre su estructura, por lo que decidimos mudarnos, pero también con el paso de los días, de a poco en poco, realizarle algunos arreglos. No podía vivir en una casa con esa apariencia un tanto tétrica, desocupada desde hacía 20 años cuando murió su bisabuela. Después de ello nadie quiso seguir viviendo allí y la dejaron desocupada, yendo a realizarle algunas reparaciones y aseo de vez en cuando. Con esas señales tan detalladas en donde mi mente empezaba a dibujar historias que habían transcurrido allí durante décadas, aunque tal vez esto lo hacía aún más fascinante, me encantan las historias. Esa noche, esa primer noche, tenía a mi niño durmiendo muy tranquilamente en la cuna que estaba al lado de nuestra cama. Tenía las luces apagadas y el televisor encendido y Marcos aún no llegaba de su trabajo. Empecé a quedarme dormida cuando siento que suben las escaleras y entran al cuarto. Me levanté de un salto de mi cama y miro hacia la entrada. Veo la silueta de un hombre que se acerca a la cuna de mi bebé y se queda mirándole fijamente. «Marcos, ¿eres tú?», pregunté, pero ese ser no me respondía. Encendí rápidamente la luz para darme cuenta que estaba totalmente sola, aquella silueta no estaba más en el cuarto. Trato de no entrar en pánico, y cuando llega mi esposo le cuento lo sucedido, por lo que me concluye entre una sonrisa que ha sido solo un sueño. Han pasado días y creo no aguantar más. Estoy en la cocina y siento ese viento en mi espalda que se siente cada vez que alguien pasa por detrás de ti muy rápido cuando vas caminando por la calle, pero al darme vuelta no veo absolutamente nada. Puede sonar absurdo, pero la felicidad que siento cuando los obreros que hemos contratado para realizar algunos arreglos a la casa llegan, siento una felicidad inmensa, no soporto más estar sola. Con el paso de los días es cada vez peor. Veo sombras, escucho quejidos, ruidos, pasos en el pasillo sobre ese suelo de madera vieja carcomido por el tiempo, y de algo estoy totalmente convencida, y es que no puedo estar más aquí. Logro convencer a mi esposo de mi decisión y cierto día nos fuimos de ese lugar tétrico y lleno de misterio, el cual no es bueno ni habitable para nadie. Nos vamos para la casa de mi madre, mientras encontramos un lugar acomodado a nuestras necesidades. Hacía tanto tiempo no pasaba una noche en paz ni me sentía reconfortada. En cuanto a los arreglos, había uno que no se podía hacer esperar. Necesitábamos que se demoliera la pared que separa la cocina de la sala.
Esta, por su antigüedad, estaba que se iba abajo causando más daños, por tanto un obrero acordó con nosotros para que fuese a destruirla. Días después, me encontraba con mi madre tomando un café cuando de repente escucho el teléfono. Fui a contestar. Buenas tardes, ¿hablo con Lina Flores? Sí señor, habla usted con ella. ¿Qué se le ofrece? Del otro lado me contestan, habla usted con el Carlos, el obrero contratado para demoler la pared de la casa de Marcos. La verdad, he encontrado algo que me ha dejado sin palabras al derrumbar tan solo una pequeña parte de la pared. Es algo que prefiero hablar personalmente con usted, y que por supuesto, quiero que vea para que me crea, y para que entienda por favor que no deseo seguir con esto. No voy a cobrarles nada, pero por favor, no quiero trabajar más en esa casa. He quedado muda después de esa conversación telefónica, y también muy intrigada. ¿Qué pudo encontrar Carlos en esa pared? En menos de 20 minutos tocan el timbre, y al abrir la puerta me doy cuenta que es Carlos con una bolsa en su mano y en su rostro se reflejaba cierto desconcierto. Abre la bolsa y lo que se encontraba allí, fue algo que me dejó igual que él. Habían huesos pequeños, con una pequeña tabla con dos yin yang en las extremidades y en el medio un mensaje que decía Om Mani Padme Hum. Inmediatamente, voy donde mi tío Ernesto, que es arqueólogo, en busca de su ayuda, para darme cuenta después de unos días que estos huesos, casi fosilizados, pertenecían a un ser humano recién nacido. Estos restos aún los tiene él, para realizarle estudios más detallados. Me quedaba otra incógnita, y es, ¿qué significa ese extraño mensaje de la tabla? Cuando entro a consultar a internet sobre esta frase, me encuentro con que es una frase del mantra poderoso del Tíbet budista, y es la frase del mantra de la compasión universal. No encuentro relación con restos humanos, ni con brujería, es algo benigno según lo que he leído, y hasta ahora, no he obtenido respuesta sobre este hallazgo. Después de varios días de discusión acerca del tema, mi esposo decidió firmemente no tumbar la pared. Decidió ponerle algunos soportes de madera, por si se derrumba, no caiga en lugares los cuales pueda afectar, y, aún queda el misterio, ese misterio que no sabremos hasta que Marcos permita la demolición de la pared, o tal vez de la casa.